¿Alguna vez habéis pensado en qué pasaría si seres microscópicos vivieran dentro de nosotros, que miraran cada componente mayor dentro de nosotros de la misma manera que nosotros miramos las estrellas? Basándose en esto, quizás nosotros también vivimos dentro de un gigante, y este es solo uno entre muchos otros. Y quizás no hay límites, ni siquiera para la imaginación. Quizás no solo 8.000 millones de humanos viven en la Tierra, sino infinitos. Más allá de la Tierra, en otros planetas, en otros universos que aún no conocemos, pero que llegaremos a conocer, viven aún más humanos y otros diversos seres vivos. Este pensamiento puede parecer impactante al principio, pero si profundizamos, nos damos cuenta de que esto no solo es posible, sino también probable. La realidad es mucho más compleja de lo que generalmente imaginamos, y la verdadera naturaleza de la humanidad va mucho más allá de lo que la ciencia tradicional o la visión mundial dominante nos sugiere. La física moderna ha sospechado durante mucho tiempo que el universo es de naturaleza fractal. Como dijo el matemático Benoit Mandelbrot, las nubes no son esferas, las montañas no son conos, las costas no son círculos y la corteza no es lisa. Esta afirmación no solo se aplica a la geometría de la naturaleza, sino también a todos los niveles de la vida. Los mismos patrones se repiten en cada nivel, solo a diferentes escalas. Si miramos dentro de nuestro propio cuerpo, podemos descubrir un universo fascinante. Nuestro cuerpo consta de aproximadamente 37 billones de células, y cada célula representa un pequeño mundo con su propio metabolismo, sistema de comunicación y ciclo de vida. Pero eso no es todo. El número de bacterias que viven en nuestro cuerpo supera al número de nuestras propias células. Estos pequeños seres realmente viven dentro de nosotros de la misma manera que nosotros vivimos en el universo, dentro de un ser enorme e incomprensible para ellos. La física cuántica va aún más lejos. Werner Heisenberg, uno de los padres de la mecánica cuántica, dijo: «El primer sorbo del vaso de las ciencias naturales te hace ateo, pero en el fondo del vaso Dios está esperando». A nivel cuántico, la realidad opera según leyes completamente diferentes. Aquí las partículas pueden estar en múltiples lugares simultáneamente. La influencia del observador afecta la realidad, y todo está conectado con todo a través de una red invisible. Este entrelazamiento cuántico sugiere que todo lo que existe podría ser parte de un sistema gigante y consciente. El psicólogo Carl Jung ya habló en el siglo pasado del inconsciente colectivo, según el cual toda mente humana está conectada a una conciencia más grande y común. Pero, ¿qué pasa si esta conexión es aún más profunda? El hinduismo y el budismo han enseñado durante milenios que la conciencia individual es una ilusión, y que en realidad todo ser es parte de una sola conciencia universal. En los Upanishads podemos leer Tat Tvam Asi, tú eres eso. Esto significa que no hay diferencia entre el observador y lo observado. Todo es uno. Pero volvamos a los micromundos y macromundos. Si aceptamos que para los seres microscópicos que viven dentro de nosotros somos el universo, entonces lógicamente se sigue que nosotros mismos podríamos ser partes de un ser aún mayor. Este pensamiento no es solo un juego filosófico, sino que puede respaldarse con consideraciones científicas serias. El astrofísico Carl Sagan hablaba a menudo de cómo somos polvo de estrellas. Esto es literalmente cierto. Cada átomo de nuestro cuerpo se creó dentro de una estrella hace miles de millones de años, pero esto también significa
que no solo estamos conectados físicamente, sino también energéticamente al universo. La historia de cada átomo es parte de la historia del universo. La cosmología moderna llega cada vez más a la conclusión de que el universo que conocemos es solo uno entre infinitos universos paralelos. Según la teoría del multiverso, existen infinitas realidades unas al lado de otras, cada una con diferentes leyes y posibilidades. Esto significa que el verdadero número de la humanidad podría ser realmente infinito. Si te gusta lo que escuchas, no olvides suscribirte al canal y dale me gusta. Ayuda a que estos pensamientos lleguen a más personas. Las enseñanzas de la reencarnación también respaldan este concepto de humanidad infinita. Si las almas realmente se reencarnan una y otra vez, entonces la misma conciencia puede vivir simultáneamente en innumerables formas y lugares diferentes. El Dr. Ian Stevenson, psiquiatra de la Universidad de Virginia, pasó décadas investigando científicamente la reencarnación y recopiló más de 2000 casos documentados, todos los cuales apuntan a que la conciencia sobrevive a la muerte física. El psiquiatra Brian Weiss, que inicialmente era escéptico sobre la reencarnación, lo expresa así: no somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual, sino seres espirituales teniendo una experiencia humana. Esta perspectiva cambia completamente cómo nos vemos a nosotros mismos y a nuestros semejantes. Pero ¿qué pasa con esos mundos que aún no conocemos? La ecuación de Drake, desarrollada por el astrofísico Frank Drake en los años 60, intenta estimar cuántas civilizaciones inteligentes podrían existir en nuestra galaxia. Incluso las estimaciones más conservadoras sugieren que varios millones de especies inteligentes podrían vivir solo en la Vía Láctea. Y esto sigue siendo solo una galaxia entre aproximadamente 2.000 millones de galaxias en el universo observable. La famosa paradoja del físico Enrico Fermi: si existe tanta vida inteligente, ¿dónde están? Quizás no sea una paradoja en absoluto. Tal vez estén a nuestro alrededor, pero en formas y dimensiones que aún no podemos percibir. Así como las hormigas no entienden la televisión o Internet, nosotros no entendemos las formas de comunicación y existencia que otros seres inteligentes usan. Los descubrimientos recientes en física cuántica sugieren que la conciencia no es un subproducto del cerebro físico, sino una propiedad fundamental del universo. Max Planck, el padre de la mecánica cuántica, dijo: la conciencia es fundamental. La materia se deriva de la conciencia. Si esto es cierto, entonces todo lo que existe, desde la partícula más pequeña hasta la galaxia más grande, posee algún nivel de conciencia. Esta corriente filosófica llamada panpsiquismo está ganando cada vez más apoyo en la ciencia moderna. Si cada partícula es consciente, entonces la conciencia humana es solo una forma más compleja en ese espectro infinito de conciencia que impregna todo el universo. Las enseñanzas del bardo del budismo tibetano dicen que entre la muerte y el nacimiento, una persona está en un estado de transición donde puede elegir entre innumerables posibilidades para su próxima encarnación. Según estas enseñanzas, la elección no se limita al renacimiento en la tierra, sino que es posible en infinitos mundos y formas. El jainismo, una de las religiones más antiguas de la India, va aún más lejos. Sus enseñanzas afirman que existen infinitas almas, y cada una ha estado vagando a través de diferentes formas durante tiempo infinito. Esta religión no reconoce el concepto de creación. Según ellos, el universo ha existido eternamente y existirá para siempre.
con infinitos seres. Los astrofísicos modernos llegan cada vez más a la conclusión de que el universo podría ser infinito no solo espacialmente, sino también temporalmente. Los modelos de universo cíclico sugieren que el universo experimenta infinitos ciclos de Big Bang y Big Crunch. Esto significaría que cada combinación y variación posible se repite infinitas veces. Desde la perspectiva de la teoría de la información, la humanidad presenta una imagen aún más interesante. Si vemos toda conciencia como información, entonces la conciencia humana es realmente un patrón de información que puede aparecer en diferentes portadores. Esto significa que la misma persona podría existir simultáneamente en diferentes universos, dimensiones o incluso realidades virtuales. El futurólogo Ray Kurzweil cree que pronto alcanzaremos esa singularidad tecnológica donde la conciencia humana puede digitalizarse y crearse en virtualmente infinitas copias. Esto no es ciencia ficción. Los desarrollos en neuroinformática e inteligencia artificial nos están acercando cada vez más a esta posibilidad, pero no necesitamos mirar hacia el futuro. La mecánica cuántica ya sugiere que existimos en infinitas versiones cada momento en universos paralelos. La interpretación de muchos mundos de Hugh Everett establece que cada evento cuántico crea infinitos universos, cada uno con un resultado posible. Durante su estudio de la geometría fractal, Mandelbrot se dio cuenta de que los mismos patrones se repiten en todos los niveles en la naturaleza. Las ramificaciones de arroyos se ven igual que las venas en nuestros pulmones, y esas se ven igual que las formas de los rayos o los brazos espirales de las galaxias. Esto sugiere que la vida y la conciencia también podrían ser de naturaleza fractal. Si la conciencia es fractal, entonces todo ser consciente contiene la conciencia universal completa, solo a diferentes escalas y perspectivas. Esto explica por qué ciertas personas son capaces de obtener percepciones tan profundas sobre el mundo que normalmente no se podrían conocer bajo circunstancias ordinarias. La teoría del caos y la ciencia de sistemas sugieren que pequeños cambios pueden desencadenar efectos enormes. El fenómeno conocido como efecto mariposa describe cómo el aleteo de una mariposa en Brasil podría causar un tornado en Texas. Si esto es cierto, entonces cada pensamiento y acción humana afecta a todo el universo. Esto nos impone una enorme responsabilidad, pero también representa una posibilidad infinita. Si cada persona es parte de un sistema consciente más grande, entonces cada pensamiento y acción positiva contribuye al desarrollo de toda la humanidad, incluso de todo el universo. Ahora detengámonos por un momento y pensemos juntos. ¿Cuántos podríamos ser realmente? Comparte tus pensamientos en los comentarios. El misticismo sufí ha enseñado durante siglos que el alma humana es una gota en el océano divino. Jalal ad-Din Rumi escribió: "No eres solo una gota en el océano, sino todo el océano en una gota". Esta afirmación paradójica describe precisamente la verdadera naturaleza de la existencia humana. Somos simultáneamente individuales y universales. Los descubrimientos de la neurología moderna también respaldan esta perspectiva. La investigación del cerebro ha revelado que ninguna neurona individual contiene conciencia. La conciencia emerge como una propiedad emergente de la red compleja de conexiones entre todas las neuronas. Esto significa que la conciencia no puede localizarse, sino que existe en las relaciones. Si la conciencia existe en relaciones, entonces la conciencia humana está presente no solo en las conexiones entre neuronas en nuestro cerebro, sino en todas las conexiones,
entre personas, entre humanos y naturaleza, incluso en el tejido de todo el universo. El sacerdote jesuita y paleontólogo Teilhard de Chardin ya previó esto en el siglo pasado. Según él, el objetivo de la evolución es el desarrollo de la noósfera, una capa de conciencia global que abarca toda la Tierra. Hoy, en la era de Internet y las redes sociales, podemos ver que esta visión se está haciendo realidad. Pero ¿qué pasa si este proceso no solo está ocurriendo en la Tierra? ¿Qué pasa si somos partes del desarrollo de un ser consciente gigante a lo largo de todo el universo? Esta no es una idea nueva. Platón ya enseñó en la antigüedad que el universo es un ser vivo y pensante. La hipótesis de Gaia, desarrollada por el científico ambiental James Lovelock, afirma que la Tierra es un sistema autorregulado y vivo. Pero ¿qué pasa si este sistema también es consciente? ¿Qué pasa si la Tierra no solo es autorregulada, sino también un ser autorreflexivo y pensante? Desde esta perspectiva, la humanidad podría ser parte del sistema nervioso de la Tierra. Así como las conexiones entre neuronas en nuestro cerebro crean conciencia, las conexiones humanas y la comunicación crean la conciencia del planeta. Esto significaría que cada persona es una célula nerviosa en el cerebro de la Tierra. Pero si la Tierra es consciente, ¿qué pasa con el sistema solar? ¿La galaxia? ¿Todo el universo? La tradición hermética ha enseñado durante milenios, como arriba, así abajo, lo que significa que lo que es verdad en el macrocosmos también es verdad en el microcosmos. San Agustín escribió: Dios es un círculo cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Esta descripción encaja perfectamente con la visión del universo de la física moderna, donde no hay centro y cada punto es igualmente importante. Si cada punto es igualmente importante, entonces cada persona, cada conciencia, es una parte igualmente valiosa de la conciencia universal. No somos motas de polvo insignificantes en un universo indiferente, sino células vitales de la conciencia universal. Según la física cuántica, el observador y lo observado no pueden separarse entre sí. El físico John Wheeler dijo: ningún fenómeno es un fenómeno real hasta que es un fenómeno observado. Esto significa que el universo es como lo percibimos, y somos el tipo de humanos que el universo nos hace ser. Esta dependencia mutua crea un bucle de retroalimentación infinito. El universo crea humanos, y los humanos dan forma al universo con su conciencia. Pero si existen infinitos humanos en infinitos universos, entonces existen infinitas realidades, unas junto a otras, y dentro de otras. La enseñanza de la vacuidad del budismo establece que nada existe por sí mismo. Todo se caracteriza por la interdependencia. Si aplicamos esta perspectiva a la humanidad, nos damos cuenta de que el concepto mismo de humano es relativo. Somos humanos desde la perspectiva de la Tierra, pero podríamos ser microorganismos desde el punto de vista de un ser más grande, y dioses para nuestras células. Los antiguos griegos llamaban Dios a lo que excedía la comprensión humana. En este sentido, realmente somos dioses para los microorganismos que viven dentro de nosotros. Creamos y mantenemos su mundo, pero ellos no pueden entender nuestra naturaleza. De manera similar, podrían existir seres para los cuales nosotros somos los microorganismos. Estos seres quizás ni siquiera saben de nosotros, así como nosotros no sabemos de cada bacteria en nuestro cuerpo. Pero aún dependemos unos de otros. Ellos dependen de que funcionemos sanamente,
y nosotros dependemos de que mantengan el ambiente en el que podemos existir. Este pensamiento es simultáneamente humillante y elevador. Humillante porque muestra lo pequeña y dependiente que es nuestra posición. Elevador porque muestra qué papel tan importante jugamos en el funcionamiento del universo. Nikola Tesla una vez dijo: si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. La energía no se destruye, solo se transforma. Esto significa que la energía de cada persona existe para siempre, solo en diferentes formas. Si la conciencia humana es un patrón de energía, entonces no dejamos de existir después de la muerte. Solo tomamos diferentes formas. Este pensamiento está en armonía con las enseñanzas de todas las grandes religiones, desde el hinduismo pasando por el cristianismo hasta el islam. Todos hablan de la inmortalidad del alma. Pero ¿qué pasa si ni siquiera necesitamos morir para tomar diferentes formas? Según la mecánica cuántica, morimos y renacemos cada momento. Los átomos de nuestro cuerpo se intercambian constantemente. Nuestras células se renuevan e incluso se forman nuevas conexiones entre las neuronas de nuestro cerebro. El filósofo trascendentalista Ralph Waldo Emerson lo expresó así: somos lo que nuestros pensamientos nos han hecho ser. Si esto es cierto, entonces con cada pensamiento recreamos a nosotros mismos y la realidad que nos rodea. Las investigaciones en psicología positiva muestran que el cerebro humano realmente puede reprogramarse a sí mismo. El fenómeno de neuroplasticidad muestra que nuestros pensamientos y hábitos cambian físicamente la estructura de nuestro cerebro. Esto significa que literalmente podemos convertirnos en nuevas personas sin dejar nuestro cuerpo actual. Pero si podemos cambiarnos a nosotros mismos, quizás también podamos cambiar la realidad. Según la física cuántica, la conciencia del observador influye en el comportamiento de las partículas observadas. Si esto es cierto a nivel microscópico, quizás también funcione a nivel macroscópico. Esto no es fantasía New Age, sino una consideración científica seria. Dean Radin, investigador del Institute of Noetic Sciences, ha estudiado durante décadas el efecto de la conciencia en la realidad física y ha logrado resultados estadísticamente significativos. Aunque el efecto es pequeño, es medible y repetible. Si la conciencia de cada persona puede afectar la realidad y existen infinitas personas, entonces pueden existir infinitas realidades unas junto a otras. Esto explica por qué cada persona experimenta una realidad ligeramente diferente. Cada uno de nosotros vive en su propia versión. El fenómeno de sincronicidad, descrito por Carl Jung, también apunta a esto. Esas coincidencias casuales, que son demasiado extrañas para ser casuales, quizás muestren que nuestra conciencia coordina los eventos a nuestro alrededor. Si podemos influir en la realidad, entonces descansa una enorme responsabilidad sobre nuestros hombros. Cada pensamiento, cada sentimiento, cada acción contribuye al mundo en el que vivimos. Y si existen infinitas personas, entonces infinitas posibilidades están ante nosotros. El maestro místico Osho dijo: debes ser el cambio que quieres ver en el mundo. Esto no es solo filosofía hermosa, sino que también podría ser una ley de física cuántica. Si nos cambiamos a nosotros mismos, cambiamos la realidad en la que vivimos también. Esto también da esperanza. No importa lo difícil que sea nuestra situación actual, tenemos la oportunidad de crear nueva realidad cada momento. No somos víctimas de las circunstancias,
sino arquitectos de nuestro propio destino, incluso si este efecto es microscópico y lento. Los antiguos alquimistas buscaban cómo transformar el plomo en oro. Quizás no estaban pensando en transformación física, sino en cómo la conciencia humana puede transformar materia cruda en energía refinada. Esta es la verdadera gran obra, la transformación de nosotros mismos y nuestro mundo. Si cada persona es un alquimista capaz de transformar la realidad, entonces toda la humanidad es un laboratorio alquímico gigante. Y si infinitas personas trabajan en infinitos universos, entonces infinitos experimentos están funcionando simultáneamente. Esta experimentación infinita quizás sea la verdadera fuerza motriz de la evolución. No mutaciones aleatorias y selección natural, sino infinitos números de seres conscientes que continuamente prueban nuevas posibilidades y crean nuevas realidades. Según Teilhard de Chardin, la dirección de la evolución apunta hacia una conciencia cada vez más compleja. Desde la materia a través de la vida al pensamiento, y finalmente hacia el punto omega, donde toda conciencia se funde en unidad. Pero ¿qué pasa si este punto omega no es un estado final, sino un nuevo comienzo, el inicio de un nuevo ciclo evolutivo en un nivel aún más alto? Si la evolución es cíclica, y al final de cada ciclo se encuentra un nuevo comienzo de nivel superior, entonces la humanidad puede existir simultáneamente en infinitas formas y niveles. Somos cazadores-recolectores primitivos en algún lugar, humanos civilizados modernos aquí, y quizás seres cósmicos en algún otro lugar. Esta existencia multinivel no contradice nuestras experiencias. Después de todo, cada persona contiene capas primitivas, civilizadas y trascendentes. La teoría de arquetipos de Jung sugiere que llevamos la huella de todo el desarrollo humano en nuestra herencia común. Si cada persona lleva todo el desarrollo de la humanidad dentro de sí, entonces cada persona es también toda la humanidad. Este es el principio holográfico. Cada parte de un holograma contiene la imagen completa. Quizás la humanidad también sea de naturaleza holográfica. Cada persona individual contiene toda la información de la humanidad. El físico David Bohm cree que todo el universo tiene una estructura holográfica. Su teoría del orden implicado sugiere que toda información está presente en todas partes, solo desplegada en diferentes grados. Esto significaría que cada persona contiene todo el conocimiento del universo. Simplemente no siempre podemos acceder a él. Los genios quizás sean aquellos que pueden acceder mejor a este conocimiento universal. Einstein, Mozart, Leonardo da Vinci. Quizás no tenían habilidades especiales, sino acceso especial al repositorio universal de información. Si cada persona contiene el potencial para la genialidad, entonces el verdadero potencial de la humanidad es inimaginable. 8.000 millones de personas, cada una conteniendo todas las posibilidades de Einstein, Mozart y Leonardo da Vinci, y esto es solo un planeta en un universo. Pero volviendo a la pregunta original, ¿cuántos somos realmente? La respuesta quizás sea que somos uno e infinitamente muchos simultáneamente. Cada persona es única e irrepetible. Sin embargo, todos somos expresiones de la misma conciencia universal. Esto no es una contradicción, sino una paradoja, una verdad que trasciende los marcos de la lógica. Así como la luz es simultáneamente onda y partícula, la humanidad es simultáneamente una e infinita. Rumi lo expresó así: eres la gota que sabe que es océano, y el océano que sabe que es gota.
Esta es la mayor paradoja de la existencia humana y también su mayor regalo. Si entendemos esta paradoja, entendemos la verdadera naturaleza de la humanidad. No somos individuos aislados que accidentalmente se encontraron en un planeta común, sino hilos entrelazados de conciencia cósmica que tejen el tejido de la existencia en infinitas formas e infinitos lugares. Esta realización cambia fundamentalmente cómo nos vemos a nosotros mismos y a otros. Si cada persona es otro aspecto de nuestra propia conciencia cósmica, entonces el amor propio y el amor por otros son lo mismo. Si todo sufrimiento es nuestro propio sufrimiento, entonces la ayuda y la compasión son respuestas naturales. Gandhi lo expresó así: sé el cambio que quieres ver en el mundo. Pero ahora sabemos que esto no es solo un comando moral, sino también una ley física. Si cambiamos, cambiamos el mundo en el que vivimos también, porque nosotros mismos somos el mundo. Es hora de unirse a nosotros en este camino. Si resuenas con estos pensamientos, suscríbete, dale me gusta y compártelo con otros también. Juntos podemos descubrir la verdadera naturaleza de la humanidad. El verdadero número de la humanidad, por lo tanto, no es 8.000 millones, ni siquiera cuatrillones o quintillones. El número de la humanidad es 1, porque todos somos expresiones de la misma conciencia universal. Y simultáneamente infinito, porque esta una conciencia puede tener infinitas formas de expresión en infinitos lugares y tiempos. Esta comprensión no es meramente juego intelectual, sino el próximo paso evolutivo. Cuando la humanidad reconoce su propia naturaleza infinita, se vuelve capaz de dar forma conscientemente a su propio desarrollo y la realidad circundante. Quizás esta gran transformación esté ocurriendo ahora mismo, en este momento. Quizás nacimos precisamente ahora, en esta era, para ser parte de este despertar cósmico. Cada persona que reconoce su propia naturaleza infinita contribuye a elevar la conciencia de toda la humanidad. Y si esto es cierto, entonces el futuro está lleno de infinitas posibilidades. No estamos limitados por las leyes físicas actuales o estructuras sociales. Si la conciencia es realmente capaz de dar forma a la realidad, y existen infinitos seres conscientes, entonces infinitas nuevas realidades esperan nuestra creación. Esta es la mayor aventura que la humanidad podría experimentar jamás. No conquistar el espacio, no desarrollar tecnología, sino descubrir y desplegar nuestra propia naturaleza infinita. Y en esta aventura, todos somos igualmente importantes, porque todos somos expresiones únicas e irreemplazables de la misma conciencia universal. La pregunta, por lo tanto, no es cuántos somos, sino cuántos de nosotros estamos dispuestos a despertar a esta naturaleza infinita nuestra. ¿Y cuánto tiempo toma hasta que suficientes personas se den cuenta de que no hay otros, solo diferentes aspectos de nuestra propia conciencia cósmica? Cuando esta realización alcance masa crítica, la humanidad entra en una nueva era. Una era donde la cooperación reemplaza la competencia, donde el amor reemplaza el miedo y donde las infinitas posibilidades reemplazan las limitaciones. Esto no es sueño utópico, sino paso evolutivo natural. Así como los organismos unicelulares se volvieron multicelulares, así como los organismos multicelulares evolucionaron en seres sociales, la humanidad ahora se está transformando en conciencia global, incluso cósmica. Las tecnologías de comunicación modernas, Internet, redes sociales, inteligencia artificial,
quizás no aparecieron ahora por accidente. Estas herramientas podrían ser expresiones naturales de la conciencia universal, ayudándonos a reconocernos unos en otros. Cuando nos conectamos en línea con alguien del otro lado del mundo y nos entendemos inmediatamente, cuando pensamientos de una persona de otra cultura resuenan dentro de nosotros, cuando sentimos que siempre hemos conocido a alguien, todo esto apunta a que somos uno a algún nivel. Pierre Teilhard de Chardin profetizó que en algún momento la humanidad desarrollaría conciencia crística, un despertar colectivo donde cada persona reconoce su naturaleza divina. Pero quizás esto no es un evento futuro distante, sino un proceso que ya ha comenzado, y cada persona que despierta contribuye a él. El principio de masa crítica de la física cuántica establece que ciertos fenómenos solo se vuelven visibles y efectivos cuando alcanzan cierto umbral. Quizás la transformación de la conciencia de la humanidad sea un proceso similar. Después de cierto número de personas despiertas, repentinamente la conciencia de toda la humanidad cambia cualitativamente. La teoría de resonancia mórfica del biólogo Rupert Sheldrake sugiere que cuando suficientes individuos aprenden o experimentan algo, la información se vuelve disponible para todos los miembros de la especie. Esto podría explicar por qué las percepciones espirituales y técnicas de conciencia se están extendiendo cada vez más rápidamente por todo el mundo. Si esto es cierto, entonces cada persona que despierta a su propia naturaleza infinita facilita esta realización para todas las demás personas. Cada meditación, cada trabajo de autoconocimiento, cada acto amoroso contribuye al despertar colectivo de la humanidad. Esto da significado al trabajo espiritual individual. No solo trabajamos para nosotros mismos, sino para toda la humanidad, incluso todo el universo. Cada paso que damos hacia la conciencia es un paso hacia el despliegue de la conciencia universal. El ideal del bodhisattva del budismo expresa exactamente esto, la aspiración de que nadie alcance la liberación final hasta que todos los seres sean liberados. Pero quizás esto no es sacrificio, sino consecuencia natural, ya que si todos somos uno, entonces la liberación individual y colectiva son lo mismo. Jesús dijo, «Lo que hagáis al más pequeño de mis hermanos, me lo hacéis a mí». Esto no es metáfora, sino verdad literal, si aceptamos que cada persona es una expresión de la misma conciencia universal. Buda enseñó que la causa del sufrimiento es la ignorancia, la ilusión de que somos seres separados y aislados. La iluminación es la realización de que todos los seres comparten la misma naturaleza esencial. Esta realización no es conocimiento intelectual, sino experiencia directa. Según el hinduismo, cada alma es realmente Brahman, conciencia universal. Las diferentes personalidades y vidas son solo maya, ilusión. Pero esta ilusión no es mala o evitable, sino la conciencia universal jugando consigo misma. Si todo el universo es la conciencia universal jugando consigo misma, entonces cada persona es un personaje en este drama cósmico. Y así como cada personaje tiene un papel importante en una buena obra, cada persona tiene un papel único e irreemplazable en el escenario de la conciencia universal. Esto no significa que todo es solo una obra y por lo tanto no importante. Todo lo contrario. Todo es extremadamente importante porque todo es parte del autoconocimiento y autoexpresión de la conciencia universal. Cuando sufrimos, la conciencia universal experimenta sufrimiento. Cuando nos regocijamos,
la conciencia universal se regocija. Cuando amamos, la conciencia universal ama. Cada experiencia humana contribuye al despliegue del espectro completo de la conciencia universal. Esto representa tanto responsabilidad como libertad. Responsabilidad porque somos conscientes de que cada pensamiento y acción es parte del desarrollo de la conciencia universal. Libertad porque reconocemos que no estamos limitados por las circunstancias aparentemente externas. Viktor Frankl, que sobrevivió al Holocausto, escribió: «Todo puede quitársele a una persona excepto una cosa, la última de las libertades humanas: elegir la propia actitud en cualquier circunstancia dada. Esta libertad de elección es quizás el mayor regalo que la conciencia universal se dio a sí misma. Si podemos elegir nuestra actitud cada momento, entonces podemos crear nueva realidad cada momento. Y si infinitas personas hacen esto en infinitos momentos, entonces infinitas nuevas realidades nacen continuamente. Este proceso creativo nunca se detiene. El universo no es una creación terminada y completa, sino creación continua. Y nosotros, la humanidad, somos participantes conscientes en este proceso creativo. Carl Sagan dijo: «Somos una manera para el universo de conocerse a sí mismo». Pero quizás somos aún más. Somos la manera del universo de recrearse y desarrollarse a sí mismo. Cada vida humana es un experimento por parte de la conciencia universal. ¿Qué pasa si la conciencia se coloca bajo ciertas circunstancias? ¿Qué nuevas posibilidades se abren? ¿Qué nuevas experiencias se vuelven disponibles? Si esto es cierto, entonces no hay vida fallida. Cada vida, cada experiencia proporciona información valiosa para la conciencia universal. Incluso los mayores sufrimientos contribuyen al cuadro general, muestran cuáles son los límites y así inspiran a la conciencia universal a buscar nuevos caminos. Esto no significa que el sufrimiento sea bueno o deseable, pero sí significa que incluso el sufrimiento tiene significado en el contexto más amplio. Cada experiencia, incluso las más difíciles, contribuye al crecimiento de la conciencia universal. Según el budismo tibetano, el mayor regalo del sufrimiento es el despertar de la compasión. Aquellos que han experimentado sufrimiento pueden entender más profundamente el sufrimiento de otros y así proporcionar ayuda real. Si el sufrimiento de cada persona contribuye al desarrollo de la compasión universal, entonces incluso las tragedias más horribles tienen significado cósmico. No porque tenía que ser así, sino porque la conciencia universal aprende y se desarrolla incluso del sufrimiento. Esta perspectiva no hace el sufrimiento más fácil, pero le da significado. Y el significado es lo que nos ayuda a trascender el sufrimiento y transformarlo en sabiduría. Según la tradición cabalística, el universo consiste en vasijas rotas, contenedores de luz divina que no pudieron soportar la luz dentro de ellos y se hicieron pedazos. Nuestra tarea es recoger estos fragmentos y restaurar la unidad original. Quizás cada vida humana es la recolección de uno de estos fragmentos. Cada vez que elegimos amor en lugar de miedo, comprensión en lugar de juicio, unidad en lugar de separación, nos acercamos un pedazo más a restaurar la unidad original. Esta no es una tarea individual, sino trabajo colectivo. Cada persona contribuye a ella, incluso aquellos que no trabajan en ella conscientemente. Incluso los mayores malhechores. Al mostrar en qué podemos convertirnos si perdemos conexión con el amor universal.
Jesús dijo, «Perdonad a vuestros enemigos». Quizás no porque merezcan perdón, sino porque cada enemigo es realmente una parte perdida y sufriente de la conciencia universal que necesita ayuda para regresar a la unidad. Si cada persona es parte de la conciencia universal, entonces no hay verdadero enemigo, solo partes que han olvidado su verdadera naturaleza. El perdón y el amor les recuerdan quiénes son realmente. Esto no significa que debamos aceptar o apoyar todo comportamiento, pero sí significa que detrás de cada persona está la semilla de la conciencia universal, esperando despertar nuevamente. Gandhi dijo, «Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo». Pero quizás sería más preciso decir, reconoce que tú eres el mundo que quieres ver. Si cada persona reconociera que ella misma es el mundo que quiere cambiar, entonces toda la actitud de la humanidad cambiaría. No trataríamos de derrotar enemigos externos, sino que disolveríamos obstáculos internos. No trataríamos de cambiar a otros, sino que nos transformaríamos a nosotros mismos. Esta transformación interna entonces fluiría naturalmente al mundo externo. Como enseña la física cuántica, la conciencia del observador influye en la realidad observada. Si cambiamos nuestro estado interno, cambiamos la realidad que experimentamos. Esto explica por qué las personas experimentan realidades tan diferentes. No porque vivan en lugares diferentes, sino porque están en diferentes estados de conciencia. El estado de conciencia del miedo crea una realidad diferente que el estado de conciencia del amor. Si esto es cierto, entonces el verdadero número de la humanidad es infinito no solo espacialmente, sino también en términos de estados de conciencia. Cada estado de conciencia crea una realidad diferente y existen infinitos estados de conciencia. Esto significa que existimos en infinitas versiones simultáneamente. La versión temerosa, la versión amorosa, la versión sabia, la versión ignorante, y así sucesivamente. Cada momento podemos elegir con cuál versión nos identificamos. La libertad de elección es quizás el mayor regalo que la conciencia universal se dio a sí misma en forma humana. Cada momento podemos redefinirnos, crear nueva realidad, abrir nuevas posibilidades. Esta infinita posibilidad de elección también representa infinita responsabilidad. No podemos culpar a las circunstancias, nuestros padres, la sociedad o cualquier otra persona por lo que somos. Cada momento elegimos quiénes queremos ser. Esto puede ser un pensamiento aterrador para aquellos acostumbrados a verse como víctimas. Pero es liberador para aquellos listos para tomar responsabilidad por su propia vida y realidad. Esta realización está dentro de todos nosotros. Solo necesitamos despertar a ella. Si sientes que estás listo para este camino, únete a nosotros. Suscríbete, comparte este video y empieza a crear conscientemente la realidad en la que quieres vivir. El verdadero número de la humanidad es, por lo tanto, infinito, no solo espacial y temporalmente, sino también en términos de estados de conciencia y potencial. Cada persona lleva infinitas posibilidades, e infinitas personas representan infinitas posibilidades. Pero quizás la pregunta más importante no es cuántos somos, sino qué tan conscientes estamos de nuestra verdadera naturaleza. ¿Cuánto reconocemos que todos somos expresiones de la misma conciencia universal? ¿Qué tan conscientemente vivimos esta unidad?
Esta realización no es un evento único, sino un proceso continuo. Cada día, cada momento es una oportunidad para entender y vivir más profundamente la unidad universal. Cada encuentro humano es una oportunidad para reconocernos en el otro. El poeta sufí Hafez escribió: «Aprendí de un maestro perfecto que no hay diferencia entre Dios y el mundo». Si no hay diferencia entre Dios y el mundo, entonces tampoco hay diferencia entre la conciencia universal y la humanidad. Somos expresiones vivientes de la conciencia universal. Esta realización transforma toda nuestra vida. El trabajo ya no es solo ganar dinero, sino servir a la conciencia universal. Las relaciones ya no son solo satisfacción de necesidades personales, sino expresiones de amor universal. Incluso las actividades cotidianas se vuelven actos sagrados. El maestro budista Thich Nhat Hanh enseña que incluso lavar platos puede ser práctica espiritual si se hace conscientemente. Si reconocemos que cada acción es una expresión de la conciencia universal, entonces cada acción se vuelve un acto espiritual. Esto no significa que debamos renunciar a la vida cotidiana o volvernos monjes. Todo lo contrario. Significa que transformamos la vida cotidiana en práctica espiritual. Cada momento es una oportunidad para experimentar la conciencia universal. Una de las enseñanzas más importantes del Bhagavad Gita es Karma Yoga, el camino de la acción. Esto significa ofrecer cada acción a la conciencia universal sin apego a los resultados. Así la acción misma se vuelve práctica espiritual. Si cada persona viviera la vida de esta manera, dedicando cada acción a la conciencia universal, entonces toda la humanidad se volvería una práctica espiritual gigante. Este es quizás el próximo paso de la evolución. No solo somos seres conscientes, sino seres conscientemente espirituales. Esta transformación ya ha comenzado. Cada vez más personas reconocen que el éxito material no es suficiente para la felicidad. Cada vez más buscan el significado y propósito más profundo de la vida. Esta es una señal del despertar de la conciencia universal. El concepto de autorrealización de la psicología moderna es quizás la fase inicial de este proceso. Pero la verdadera autorrealización no es la realización del ego individual, sino la expresión de la conciencia universal a través de la forma individual. Cuando alcanzamos este nivel, se vuelve claro cuántos somos realmente. Somos uno e infinitamente muchos simultáneamente. Cada persona es la misma conciencia universal, pero en infinitas expresiones únicas. Esta paradoja resuelve la antigua pregunta filosófica de si lo uno o lo múltiple es primario. La verdad es que ambos son simultáneamente verdaderos. La conciencia universal es una, pero se expresa en infinitas formas. La alegoría de la caverna de Platón toma nuevo significado en este contexto. Los prisioneros sentados en la caverna son diferentes partes de la conciencia universal que solo ven sus propias perspectivas. Pero cuando alguien escapa de la caverna y ve la verdadera luz del sol, reconoce que todas las sombras son proyecciones de la misma luz. Nosotros, la humanidad, lentamente nos escapamos de esta caverna. Cada vez más personas reconocen que detrás de cada diferencia aparente yace la misma conciencia universal. Esta realización no quita nuestra singularidad, sino que la enriquece con una nueva dimensión. Si sabemos que cada persona es la misma conciencia universal, entonces cada encuentro se vuelve un autoencuentro.
Cada conversación se vuelve diálogo interno. Cada ayuda se vuelve autoayuda. Esto transforma toda la sociedad y civilización. El mayor desafío y oportunidad de la humanidad futura quizás sea este. ¿Cómo podemos experimentar y expresar esta unidad universal sin perder nuestra individualidad? ¿Cómo podemos ser simultáneamente individuos y expresiones de la conciencia universal? La respuesta quizás yace en reconocer que la verdadera individualidad no reside en oposición a la conciencia universal, sino en su expresión única. Así como cada copo de nieve es único, pero todos son agua, cada persona es única, pero todas son conciencia universal. Esta es la visión del futuro, una humanidad que ha reconocido su naturaleza infinita y vive conscientemente con ella. Una humanidad que sabe que cada paso es el paso de la evolución, cada pensamiento es el pensamiento de la conciencia universal, cada amor es la expresión del amor universal. Cuando esto sucede, y quizás ya está sucediendo ahora, entonces la humanidad será verdaderamente infinita. No solo en número, sino también en calidad, con infinita creatividad, infinito amor, infinita sabiduría. Esta es la respuesta final de la humanidad a la pregunta: ¿cuántos somos realmente? La respuesta: somos uno en formas infinitas e infinitamente muchos en unidad. Esta es la mayor paradoja y la mayor verdad simultáneamente. Y tú, que ahora escuchas estas palabras, tú también eres parte de esta humanidad infinita. Tú también eres una expresión única e irreemplazable de la conciencia universal. Tú también llevas dentro de ti toda la sabiduría y amor del universo. La única pregunta es: ¿estás listo para esta realización? ¿Estás listo para descubrir tu verdadera naturaleza infinita? ¿Estás listo para participar conscientemente en el gran despertar de la humanidad? Si es así, entonces comienza la mayor aventura: descubrir tu propia naturaleza verdadera y la de la humanidad. Bienvenido a la humanidad infinita.